Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí de nuevo después de una pausa un poco larga. Esperamos que esto no nos traiga contratiempos. Vamos a terminar rápidamente hablando un poquito de las escalas. No vamos a profundizar porque esto ya después ustedes van a poder leer por su propia cuenta, pero para que ustedes vean la lógica de algunas escalas más allá de la de Likert, y también porque vamos a ver si podemos utilizar alguna de estas para hacer algún índice si nos queda tiempo después en la sesión, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Justamente nos quedamos en la sesión pasada, hace, híjole, hace más de 2 semanas, ¿no? Hace mucho tiempo, nos quedamos viendo los tipos de preguntas, y una de las cosas que yo quisiera que tomaran muy en cuenta si algún día ustedes diseñan un instrumento es que tiene que llevar cierta lógica, ¿no? Sobre todo cuando estamos tocando temas sensibles, es muy importante ir generando cierta confianza en la persona que estamos entrevistando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si ustedes llegan y alguien entra a su casa, ¿no? Entonces probablemente tocar temas de dinero probablemente no va a ser lo primero, ¿no? O sea, hay que tener como un sentido común. Acuérdense que estamos entrevistando a otros seres humanos, otros seres sociales, y entonces tenemos que tomar en cuenta también esos contextos, ¿no? Entonces, es muy importante que hayan preguntas de filtro muy claras. A veces esto hace que sobre todo esto va a funcionar para que los pases del cuestionario funcionen muy bien, entonces que no vayamos a hacer preguntas que no apliquen a las personas, ¿no? Y esto puede hacer que nuestro instrumento todavía se aplique de manera mucho más rápida y mucho más sencilla y mucho más que se sienta fluido, ¿no? Un buen instrumento es fluido, ¿no? Tanto para el que lo está aplicando como para el que lo está contestando, ¿no? También tiene que haber una fluidez en el sentido de los temas, no hay que ir y volver a los mismos temas. Si ustedes hacen, por ejemplo, una sección de ocupación, de mercado de trabajo, pues traten de que todo esté vaciado en ese espacio para que después ustedes pueden pasar a otro tema y no tener que volver, ¿no? Eso es una cosa que es complicada y no está mal siempre poner preguntas de verificación. Entonces, por ejemplo, acá, las preguntas que no son necesariamente, que son, le llamamos así como el preámbulo, ¿no? Para nuestras preguntas principales y que van generando esta confianza, se llaman preguntas amortiguadoras, ¿no? Por ejemplo, aquí Neji nos pone esto, ¿no? Que antes de preguntarle a la persona, por ejemplo, que si ha consumido drogas, pues se puede empezar a preguntar, ¿conoces a alguien que consuma drogas? O sea, como que vas así como tanteando el terreno, ¿no? ¿Conoces amigos que consuman algún tipo de drogas? ¿Te han ofrecido? Y luego sí consumes, ¿no? Porque si un solo alguien te pregunta, ¿has consumido drogas? Probablemente vamos a contestar más con lo normativo. Y de nuevo, este tipo de preguntas, acuérdense que también va en la dinámica de si es una persona la que está haciendo la entrevista, si es autoaplicado, todas esas cosas van a tener muchísimo, muchísimo que ver con los resultados. Por ejemplo, algunas preguntas de consumo de drogas que se hacen cara a cara probablemente tengan menos, reporten menos incidencia que los cuestionarios autoaplicados que nadie sepa que los estoy viendo, ¿no? Entonces hay que tener y leer esas pequeñas cosas, sobre todo cuando vamos a comparar. Yo, por ejemplo, estuve trabajando con datos de mi país, de El Salvador. O sea, habían dos encuestas, una que se había hecho autoaplicada en las escuelas, y hay otra encuesta nacional que sí se hace con encuestadores, y las tasas de los jóvenes daban muy diferentes del consumo de drogas, ¿no? Entonces hay que, sobre todo después, o sea, hay que probablemente, no es que esté mal hacerlo cara a cara, pero tenemos que saber que la limitante es que al ser cara a cara probablemente estamos subestimando, ¿no? Mucho de estos fenómenos. Entonces,
Acuérdense que nunca vamos a tener una representación perfecta de la realidad, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones de los instrumentos que tengamos. Eso no quiere decir de que yo voy a dejar afuera esta otra encuesta nacional de consumo de drogas, que probablemente sea la única que pregunte esto, ¿no? Entonces, y por eso ya no la voy a usar, porque no mide tan bien. Entonces hay simplemente que tener cuidado cuando las usamos y decir, bueno, es que por el diseño de esta encuesta es muy probable que estemos subestimando nuestros datos, pero seguramente sí nos está arrojando datos interesantes sobre quienes están consumiendo drogas, ¿no? O por lo menos quienes lo reportan. Y bueno, las escalas de Likert son muy utilizadas para nuestras preguntas. Nosotros, sobre todo, que vamos a trabajar con datos en las ciencias sociales, que es a veces muy difícil tener puras variables cuantitativas, nos movemos en lo ordinal, nos movemos en las variables cualitativas. Entonces, hay tres escalas que son como bien importantes. Una es la escala que, si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto en la POP, que nos dicen en una escala del 0 al 10 o del 0 al 7, le encanta a Latino Barómetro y a la POP usar del 1 al 7. ¿Usted cuánto diría? ¿No? Estos son lo que llamamos de tipo termómetro, ¿no? Y hay otras escalas ya un poco más pequeñas, que son ordinales, que son como la de escala de Likert. Las escalas de Likert normalmente vamos a tener graduaciones y suponemos, por ejemplo, que hay opuestos, ¿no? El totalmente de acuerdo es completamente opuesto al totalmente en desacuerdo y más o menos pensamos que hay una distancia ordinal muy similar entre el total de acuerdo con el indeciso, ¿no? Eso es como el supuesto que se hace detrás de la escala de Likert. Y hay toda una discusión acerca de si poner la escala de en medio, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en algunas ocasiones. La escala de Likert es muy en términos de opinión y se utiliza más sobre todo en qué grado estamos de acuerdo, pero también se puede utilizar en otros elementos como en la frecuencia, ¿no? Esto a veces tiene que ver con ya no con opiniones, sino con actitudes y con acciones, ¿no? Que tan frecuentemente, o por ejemplo, se utilizan muchísimo en las escalas psicométricas para medir, por ejemplo, algunos trastornos o es para medir la personalidad, ¿no? Por ejemplo, usted qué tan frecuentemente se siente que las personas no lo comprenden, ¿no? Y entonces ya le ponen muy frecuentemente, ocasionalmente, raramente y nunca, ¿no? Y luego también en importancia, esto por ejemplo, va a ser muy útil cuando estamos mirando valores, ¿no? Sobre las personas. Y esto es importante porque uno de los grandes temas que se está haciendo en ciencia política es ver cuál es la relación entre los valores de las personas, las creencias y las preferencias democráticas de voto y demás, ¿no? Y probabilidad, esto tiene que ver sobre todo cuando le estamos pidiendo a la gente pronósticos, ¿no? Esto también es otra rama de las encuestas de opinión, que muchas veces le pedimos a la gente pronósticos acerca del futuro, ¿no? Entonces, a veces es como, ¿qué tan probable es que usted cree que el otro año las cosas mejoren y así sucesivamente, ¿no? La otra escala que les quería comentar, que es muy importante, es la escala de Goodman. Y esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando y con las preguntas amortiguadoras, sí y no. Entonces, ¿qué es la escala de Goodman? Nosotros vamos a poner una serie de preguntas que nos van a ir diciendo y van a ir profundizando la medida de alguna variable. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo de alguien que quiere estudiar, conocer la práctica de la lectura, ¿no? Entonces, lo que se va haciendo es que se va planteando de manera gradual, ¿no? Entonces, una cosa es que la persona lea, ¿no? Y si lee, que lea también durante sus vacaciones. Si lee, que lea diariamente. Y ya aquí ya empiezan con los hábitos ya sumamente específicos, ¿no? Porque usted no puede dormir sin antes leer. Entonces, como ustedes ven, en esta escala, lo que vamos haciendo es que en la medida en que nos van diciendo que sí, la medida de
conocer la práctica de la lectura va aumentando, ¿no? Y entonces están un poquito como incluidas unas con otras, ¿no? Y entonces, incluso hay ocasiones donde se pueden combinar la escala de Likert con la escala de Goodman. Aquí en lugar de un sí y no, podría ir una de Likert. Y lo que se hace ya es que en el índice sumatorio, normalmente las escalas de Likert nos van a servir para hacer índices sumatorios donde vamos a poder sumar todos esos valores del 1 al 7, del 1 al 5, o centrando los valores en 0. Y entonces eso nos van dando mediciones. En el caso de que nosotros estemos combinando la escala de Likert con la escala de Goodman, incluso a veces se puede ir sopesando diferente a cada uno de estos valores. Pero esto no es tema del curso, pero para que ustedes lo vean así. Por ejemplo, también esta escala de Goodman es muy utilizada, sobre todo cuando estamos viendo temas de tolerancia social, distancia social. Así nació esta escala. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído un poquito la nariz, que es la encuesta nacional de discriminación. Ustedes van a ver que, o sea, es como diferente, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, usted, ¿qué tan tranquilo se siente que una persona extranjera esté en la calle con usted? Y eso es una pregunta, ¿no? Lo otro es que usted pueda ser novio, ¿no? Que usted le pueda rentar, por ejemplo, una pregunta común es si usted le rentaría un cuarto a un extranjero, ¿no? Y así sucesivamente, y entonces eso va midiendo qué tan tolerante es la persona hacia las personas extranjeras. Una cosa es verla en la calle, otra cosa es ser compañero de trabajo, otra cosa es ser amigos, otra cosa es meterlo en su casa, otra cosa es que su hijo o alguien de su familia se case con un extranjero, ¿no? Entonces, esa gradualidad, en la medida en que nosotros vamos, que cada pregunta nos va evidenciando más nuestra variable, ¿no? Entonces, esta es la escala de Goodman, que también es muy utilizada, ¿no? Y un poquito de los catálogos, nosotros vamos a tener, normalmente cuando nosotros hacemos un instrumento, tratamos de poner, por ejemplo, todo esto que nosotros tenemos de las categorías, de las variables, que todos los valores posibles, normalmente nosotros lo encontramos en un diccionario. Pero dentro de esos diccionarios pueden haber catálogos específicos y catálogos que son nacionales o internacionales. Aquí les traigo un par de ejemplos de catálogos. ¿Por qué son tan importantes utilizar catálogos que ya otras personas hayan utilizado? Primero, nos van a permitir comparar, ¿no? Por ejemplo, México tiene muchísimos catálogos, entonces si ustedes están haciendo un pequeño instrumento, pues traten de decir, bueno, ¿contra qué yo podría comparar? Bueno, contra todo el montón de encuestas que ya hizo INEGI. Y entonces yo estoy haciendo cosas de educación y estoy viendo las carreras. No me voy a inventar un catálogo de carreras cuando ya hay un catálogo ya hecho, ¿no? Y que probablemente yo después voy a poder comparar mis resultados con otras fuentes de información. Entonces, es bien importante el uso de catálogos. Normalmente el uso de los catálogos vienen desglosadas de tal manera que entre más dígitos tenga un catálogo es más específico. Entonces, cada grupo empieza por un número y luego se va poniendo diferentes dígitos en la medida que vamos haciendo una medida más desglosada, ¿no? Por ejemplo, este es el catálogo de la clasificación por tipo de discapacidad, y entonces ustedes van a ver que hay básicamente 5 grandes grupos de discapacidades. Lo primero es sensoriales y de comunicación, luego motrices, mentales, múltiples y otras, y luego algunas especiales. Y ya, por ejemplo, si ustedes quieren ir, por ejemplo, dentro de las discapacidades sensoriales, por ejemplo, hay un código específico para la discapacidad para ver, luego otra para oír. Entonces, pero ustedes ven que vamos añadiendo dígitos en la medida que estamos haciéndose más específico. Y entonces esto nos permite a nosotros movernos a lo largo de los dígitos para volver a los grandes grupos. Entonces es como muy fácil de trabajar en bases de datos porque nosotros vamos a ir eligiendo el número de dígitos que queremos. Y bueno, por ejemplo, también hay para religiones, hay para
para ocupación, para actividad industrial, hay un montón. Miren, este es el de religiones, ¿no? Y este es, por ejemplo, el que se usa en el censo. Y entonces, por ejemplo, todos los cristianos están en el grupo 0, ¿no? Entonces, si yo soy católica, voy a estar acá, pero igual si soy franciscana, voy a estar acá, ¿no? Entonces ahí empiezan a decir todas las denominaciones religiosas, ¿no? Y en la medida de lo que pasa, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? Un orden genérico en un cuestionario, primero va a ser siempre la presentación y justificación del estudio, ya sea, tiene que ir una línea escrita presentando el objetivo del trabajo, dando las condiciones de privacidad de la información, todo eso va al principio, ¿no? Se le tiene que dar esta información a las personas, es una cuestión ética, ¿no? Siempre, siempre es como de poner ahí, bueno, este cuestionario tiene como objetivo, está no sé qué, cuáles son las instituciones, por qué, ¿no? Y el uso del que se le va a dar a los datos, ¿no? Y luego vamos a tener las preguntas introductorias y las preguntas clave, más o menos las queremos que vayan al centro, de tal manera de que si alguien nos deja la encuesta, porque se fue, porque es muy larga, no hayamos perdido lo esencial, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo una modulación entre las preguntas claves y las preguntas difíciles y delicadas, ¿no? Algunas personas pondrán los datos personales al principio o al final, porque a veces los datos personales nos pueden servir como preguntas introductorias. Entonces, como para, o sea, porque es muy fácil, ¿no? O sea, a mí no me, por lo menos no he llegado a la edad donde cuando me preguntan la edad me cause demasiado conflicto, entonces preguntar la edad es algo sencillo, puede ser como algunos datos personales se puede incluir dentro de las preguntas introductorias, pero ya datos más, digamos, más delicados, por ejemplo, los ingresos y todo eso, a lo mejor no queremos al principio porque son principales, ¿no? Y siempre, siempre, siempre se tiene que haber un agradecimiento, ¿no? Acuérdense que hay un compromiso ético con el tiempo que las personas nos han dado de brindar la información. Entonces, digamos, esto es como un orden ideal, pero ya sabemos que algunas preguntas clave van a ser difíciles, algunas preguntas van a ser delicadas, pero más o menos así. Nosotros no queremos que perder, o sea, queremos si, tener la certeza de que si se va la persona cuando la estamos entrevistando, por lo menos llenó lo más importante que nosotros queríamos preguntarle, ¿no? A lo mejor, o sea, estas preguntas muchas veces de datos personales o algunas otras cosas que nosotros queremos como indagar, ¿no? Si hay alguna relación con algo, podríamos dejarla un poquito al final por si la persona se va corriendo, ¿no? Pero ya tenemos los estimados generales de nuestras preguntas claves o centrales, ¿no? Entonces, esto es así como súper, súper rápido. La verdad es que siempre es un tira, hacer un instrumento, hay que validarlo muchas veces, ¿no? A veces no tenemos el tiempo para validarlo, hay que organizarse, a veces, sobre todo si tenemos participación de varias personas, de varias instituciones, cada institución va a estar moviendo su propia agenda, queriendo poner sus preguntas. Por ejemplo, no se imaginan lo caro que es meter una pregunta en el censo, por ejemplo, y están todas las personas queriendo poner sus preguntas. Yo cuando estuve en el censo agropecuario, pues era así tremendo, te reunías con los forestales y querían saber todo sobre los forestales, ¿no? Te reunías con los ganaderos y querían información muy detallada, o sea, era una cuestión de cómo hacer un cuestionario que quede bien con todos, ¿no? A veces es una actividad también política, ¿no? De escoger las preguntas. Y bueno, ustedes en algún momento me imagino que se enfrentarán a esto, ¿no? De poder hacer un cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que pasemos a nuestra sesión ya práctica con RStudio, ¿no?
Bueno, parece que no. Por cualquier cosa voy a lanzar mi encuesta en lo que empiezo a abrir mi... Espérense, voy a terminar porque hice mal la pregunta y es, ¿quedó claro? ¿Sí o no? Y voy a ir a abrir mi RStudio y a entrar a nuestro sitio web para mostrarles dónde está nuestro taller. Y en lo que ustedes me contestan esto, yo estoy abriendo esto en mi computadora antes de plantearlo acá. Ahí está, parece que todo está bien. Y pues ya nos vamos para acá. Acá tenemos nuestro sitio web. Si alguno no lo conocía, ahí está. Hoy tenemos aquí una pequeña ventanita que dice Taller R y nos lleva a este sitio, ¿no? Este es un sitio espejito de otro repositorio que yo ocupo en una plataforma específica que se llama GitHub, que nos va a ayudar a plantearlo, ¿no? Y acá, si ustedes ven, tenemos nuestro primer taller que probablemente nos lleve las primeras 2 sesiones, que es la introducción, ¿no? Es acá, entonces ustedes ven, vamos a ir teniendo algunas prácticas, van a tener este formato, donde nosotros tenemos un pequeño sitio web, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de este pequeño sitio web? Es que ustedes vayan acomodándose a buscar propia información de R, ¿no? Yo siempre digo que no enseño R, sino que enseño a aprender R, porque en realidad R es súper amplio. En realidad lo que ustedes necesitan es entender cómo está toda la documentación de R. R, como se los mandé en el videito, R es un software libre con una comunidad súper, súper activa. Entonces van a encontrar un montón de cosas, ¿no? Y casi cuando ustedes encuentran cosas en Internet, van a encontrar un formato parecido a este, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos hoy a introducirnos un poquito a R. Vamos a trabajar en RStudio Cloud porque a mí me da un cierto control, porque digamos que tenemos aquí un sinnúmero de tipos de máquinas, de softwares, de cosas, y digamos que estando todos en RStudio Cloud, vamos a tener más o menos las mismas condiciones y para mí va a ser un poco más sencillo porque los errores van a ser menos y que no sean productos de otra cosa, ¿no? Entonces vamos a trabajar en RStudio Cloud. ¿Qué más vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta base de datos que se llama Bidem Data, que si ustedes buscan Bidem, ahorita es es un sitio web que tiene un montón de indicadores para medir grados y tipos de democracia. Hay como varios tipos de información. Hay información histórica. Vamos a ver que hay información de México, creo que de 1700, ¿no? Para saber qué tipo de sistemas democráticos había, ¿no? Es una iniciativa global con un montón de profesionales. Acá si ustedes quieren saber un poquito de quiénes lo están haciendo, está acá. Les voy a poner esto por acá. Y bueno, en el año pasado ellos empezaron, siempre ya publicaban esta información en línea, pero hoy lo tienen en un bonito paquete de R y entonces yo dije, qué maravilloso, ¿no? Porque pues ya lo podemos utilizar claramente, directamente en R. Entonces, nuestro objetivo va a ser, además de introducirnos a esto, pues poder utilizar esta base de datos que se llama BIDEM de variedades de la democracia. Lo voy a decir en español porque en inglés no me sale. Entonces, si ustedes quieren
quieren incluso consultar, por ejemplo, se pueden hacer mapas interactivos, por ejemplo, de índices de democracia, están acá, se pueden hacer varias cosas, tablas de contingencia, algunas cosas sencillas también se pueden hacer. Ellos hicieron también un pequeño proyecto que tenía que ver con la relación en cómo se habían adoptado las medidas, por ejemplo, de la pandemia en términos de respeto a las libertades y a la democracia. Entonces, también aquí hay una pequeña base sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esta base de datos porque nos va a permitir jalar la EDR. Ya veremos si después también, cuando estemos viendo importación, igual vamos a importar la POP para que ustedes sepan manejar la POP un poquito, pero pues me pareció maravilloso que tengan ellos un espacio, ¿no? Bueno, vamos a entrar a nuestro RStudio Cloud. Ustedes entran a su RStudio Cloud. Yo me voy a salir ahorita. Si ustedes no se han dado de alta, tienen que darle sign up. Y acá, pues le dan sign up y pueden poner su correo. Pueden darse de alta con su cuenta de Google. Yo acá, pues, me voy a ingresar acá. Tenemos un par de limitaciones con RStudio Cloud que nos va a permitir trabajar cierto banco de horas. Si ustedes ven aquí, podemos tener hasta 15 proyectos. Es decir, cada vez que ahorita nosotros trabajemos, vamos a abrir un proyecto, ya vamos a hablar bien de lo que son los proyectos y vamos a poder trabajar 15 horas en esos proyectos y vamos a tener más o menos como una pequeña computadora, es como si tuviéramos un Linuxito en línea que tiene 1 GB de memoria y ciertas capacidades de procesamiento. No vamos a poder trabajar bases de datos muy largas, por eso vamos a tener que hacer algunos ajustes aquí en el BIDEM, porque algunas bases sí son un poco largas, pero bueno, vamos a ver si lo jalo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que, digamos, acá todavía aparece un sitio web, entonces nosotros vamos a hacer un nuevo proyecto. Para que sea un poco más sencillo y que ya tengamos mucha de la información que nosotros tenemos, cuando nosotros nos fuimos acá, ustedes vieron que aquí este taller dice que si lo queremos ver en GitHub, y esto es como lo que yo subí, y aquí hay algunos datos que ya están subidos, que los vamos a poder trabajar, que son de diferentes formatos, porque va a haber una clase, nosotros vamos a importar diferentes formatos. Entonces, acá está toda esta información que nosotros la vamos a poder importar en nuestro sitio. Entonces, si yo aquí le doy nuevo proyecto y le doy aquí más bien en esta pestañita que está acá, ustedes ven que puedo crear simplemente un nuevo proyecto que es como que yo tuviera un R en una computadora nueva, o le puedo decir que si quiero yo retomar la información que hay en un repositorio de GitHub, aquí donde está este gatito, ¿no? Este gatito es como el logo de este repositorio donde yo tengo la información que les he brindado. Entonces, si ustedes ponen, les pongo acá, vamos a importar esto acá. Si yo pongo acá, esto, lo que me va a hacer es, me va a crear un proyecto. Esto lo vamos a hacer una sola vez, pero para que ya estén los datos y no tengamos que estarlos subiendo. Algunas cosas que van a ver ahí, algunos archivos, porque son los archivos que yo ocupo para que se vea el sitio web, esos los pueden ignorar, incluso los pueden eliminar una vez que ya lo hayan importado, pero lo que a mí me va a asegurar esto es que ustedes tengan esta carpetita que dice aquí datos, ¿no? Y entonces acá tenemos sobre todo estas dos bases de datos, nosotros las vamos a trabajar bastante. Listo. Entonces, me pueden decir si se pueden poner un chequecito en el momento en que ustedes ya tengan esto de esta manera, ya hayan importado así como yo ahorita me lo voy a poner un chequecito. Una vez que ya hayan importado la base, todo el proyecto,
me ponen un chequecito para saber cuándo continuar, ¿no? Y si no están haciendo el taller ahorita, sino que solo lo están viendo, por favor pónganme uno así de que todo está bien y que lo van a hacer después y que no necesito esperarlos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo que todos estén importando esto. O sea, lo importante acá es tener estos datos de acá, ¿no? Y si ustedes ven ya hoy, una vez que esto ya está acá, hoy sí ya aparece como si nosotros estuviéramos trabajando en R en una computadora. Ahorita si quieren, en lo que ustedes están haciendo esto, voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes vean cómo se ve un RStudio, ¿no? Por ejemplo, acá yo tenía otras cosas, perdón. Este, Acá, este es el RStudio de mi computadora. Si ustedes ven, se ve exactamente igual, ¿no? Solo hace falta, acá, por ejemplo, en este RStudio Cloud, pues tenemos esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá se ve diferente, pero este es el R, ¿no? Entonces, lo que ustedes saben es que nosotros estamos trabajando en RStudio, que es como una interfase que nos permite comunicarnos con el verdadero programa que es R, ¿no? R es un programa que si ustedes lo instalan en sus computadoras, este es el R, se ve así, ¿no? Es un programa que parece así como súper viejito, ¿no? Y pues no es como muy amigable. Entonces, el RStudio sí ya tiene como más, tiene iconos, tiene otras ventanitas que nos van a ayudar a comunicarnos más fácilmente con el programa, hacernos la vida mucho más sencilla, ¿no? Ahí está. ¿Cómo vamos? Tengo 6 chequecitos. Creo que estos chequecitos a veces se borran, entonces si me los pueden poner de nuevo. Eh, si quieren, puedo volver a importar esto para que vean cómo fue que lo hice, ¿no? Entonces, voy a borrar este para volverlo a importar. Le doy acá, le doy acá. Pongo el sitio para que ya todos tengamos las basecitas de datos. Ahí está. Maestra, ¿cómo pongo el chequecito? Acá en En el reacciones. reacciones, Ah, ok. ahí por donde levantas la mano, también se puede poner otro montón de cosas. Después de esto que tiene en la pantalla, ¿qué se hace? Hasta ahí nos quedamos. Sí, ahorita quédense ahí. Ah, bien. Sí, ahorita no hemos hecho nada más. Eh, yo me imagino que muchos de ustedes no han trabajado con programas de procesamiento de datos, a lo mejor han trabajado con Excel. ¿Qué pasa con Excel, no? Miren, por ejemplo, aquí voy a abrir un nuevo Excel. No hagan caso de esto. Entonces, en un Excel nosotros tenemos una sola pantalla, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que solo hay una pantalla donde se ven los datos, ¿no? En este caso, nosotros en RStudio Cloud no vamos a tener como una sola pantalla, sino que vamos a tener diferentes espacios donde vamos a hacer diferentes cosas con los datos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque quizás sea la primera vez que ustedes están
trabajando con un programa que no es una sola pantalla, sino que tenemos que ir revisando varios elementos al mismo tiempo. Y esto puede ser al principio un poco complicado, pero no se estresen porque después esto va a ser aún más fácil. Les voy a lanzar una encuesta sobre si algunos de ustedes han trabajado con R, Stata, SPSS, algo que no sea Excel, me ponen que sí. Vamos a ver cómo andamos. Ahí está, me faltan 2 votitos nada más, pero bueno, la gran mayoría no ha trabajado con programas de procesamiento de datos. Bueno, esto es una ventaja, porque a veces es más fácil enseñarle a R a alguien que nunca ha visto otros programas que a gente que está acostumbrado a otros programas, porque la lógica es un poco diferente que en otros programas, y entonces eso a veces puede ser un poquito más complicado, ¿no? Pero entonces estamos en una situación buena. Bueno, primero, entonces, quiero ver cómo vamos. Tengo 11 chequecitos, solo 11 personas están acá. Si los demás me pueden volver a poner el chequecito, la palomita, o algo de que vamos bien. Profesora, Profesora, Sí, sí, Miguel. es que yo descargué bueno, el programa y no sé si, bueno, también descargué el enlace que envió, pero pues no sé si pueda trabajar desde ahí. Sí, lo que puedes hacer entonces es que tú abres el RStudio y ahorita no vamos a ocupar todos los datos, entonces no es tan necesario, pero si ves aquí, justo también donde nos fuimos, taller, aquí, lo ve en GitHub. Aquí, en lugar de buscar esta liga, ves que aquí había un archivo para bajar todos los datos en un archivo zip, que es un archivo comprimido. Entonces, tú puedes bajar toda esta información ahí, ¿no? Ahorita lo puse ahí también. Dice Emilio Rojas que le aparece en blanco. ¿Qué te aparece en blanco? Esto aquí está en blanco. Aquí incluso dice sí, ambiente vacío. Dime, sí, es Emilio. que, sí, no sé si me escuche. Sí, 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 te escucho. Es que lo hice como usted ahorita en el ejemplo, pero no sé, no me carga nada, literalmente no me aparece nada, solo en blanco. No sé si no se actualice por mi internet o algo así. Eso puede ser. Es un poco liviano porque intenté usar las bases más chiquitas sabidas y por haber, pero puede ser que sea algo en tu internet. Ahorita no vamos a trabajar con estos datos, ahorita yo estaba como haciendo una pequeña inversión, entonces abre un proyecto porque ahorita vamos a hacer cosas de declarar objetos muy sencillos y entonces ya quizás ya después puedas hacerlo cuando mejore tu conexión. Pero entonces ahorita solo en lugar de importar el proyecto, pues dale un nuevo proyecto y le pones el nombre que tú quieras. Emilio, un favor, si puedes mandar una captura de pantalla de tu error al grupo de WhatsApp para ver qué pasa. Profesora, había dicho que solo, o sea, esto funcionaba mejor con Chrome, ¿verdad? No, más bien en cualquier otro que no sea Chrome, Ah, ¿de porque verdad? eh, Ah, ahorita les voy a dar también a ver si pueden clonar mi proyecto. Ya les voy a decir cómo. Este, ahí está. Eh, a ver, Emilio, si puedes, si ustedes le dan clic a esto, por ejemplo, a este que yo les mandé,
Voy a ir al Chrome para que ustedes lo vean. Ahí, pues ustedes entran con cualquier cuenta, con esa liga, pues van a ver el que yo ya cloné. Y les va a aparecer como que están clonando que puedan guardar una copia permanente, ¿no? Aquí aparece copia temporal o guardar una copia de manera permanente. Entonces le dan que le guarden acá, ¿no? Si tienen problemas para descargar el GitHub, intenten con este y ustedes ahí ya están viendo exactamente como yo lo tengo. Ahí está. ¿Ustedes ven? Clonó y aquí dice copia temporal y entonces si ustedes le dan aquí, ya lo guardan. O sea, lo que yo hice es abrir mi propio en otro usuario. Yo tengo como varios usuarios de Studio Cloud porque como tengo el banco de horas y doy varias clases, entonces tengo varios usuarios para ir que se alcancen, ¿no? Entonces tengo un usuario por sesión, ¿no? Más o menos, por materia. No les recomiendo Chrome porque Chrome gasta mucha memoria, ¿no? De entrada. Entonces, entre el Zoom, el Chrome, el Zoom y el Chrome a mí me parecen una combinación fatal para mí, para las computadoras, en términos de memoria. Entonces, si pueden utilizar Mozilla o, bueno, si están en Microsoft, el Microsoft Edge funciona también bastante bien, jala un poco menos de memoria. Ahí está. Estamos 15. Si los demás me comentan un poquito, Fernanda, Selena, Jorge, Leliani, cómo van, si tienen algún problema, Natalia, nos pueden comentar aquí en los chats si ya lograron entrar acá. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, ya ahorita creé mi cuenta y me metí el link que usted nos mandó y estoy aquí en su proyecto. ¿Cómo se puede guardar o ya se guarda solo? ¿O cómo lo Ahí copio? te dice que es una copia temporal. ¿Te acuerdas que me aparecía a mí copia temporal? Entonces, por acá te tiene que aparecer, si ya le diste ahí guardar copia permanente, ya no va a haber problema. Voy a volverlo a hacer. Ah, vale, gracias, sí, ya me apareció. Ok. Igual lo vuelvo a hacer. A mí no, profesora, lo puede volver a hacer, por Sí. eso. Le puse aquí la liga del RStudio Cloud. Y acá, guardar una copia permanente. Ustedes ven, hasta tiene mi nombrecito aquí en chiquito, ¿no? Porque está diciendo de que ese proyecto ha sido creado del proyecto que yo ya tengo. Entonces, aquí le doy guardar. Y entonces ahí ya se guarda. Si aparece ahí que es una copia temporal, entonces no se va a guardar, ¿no? Ahí está, muy bien. Perfecto. Voy a cerrar este de acá y voy a trabajar en este, que es el original. Y entonces vamos a empezar ya a hablar un poquito más ya del R en sí, ¿no? Todo esto era del RStudio Cloud, que es una versión muy útil porque está en línea. Yo podía entrar con mi tablet, entonces si tienen una tablet con un teclado más o menos, o sea, se puede. Pues es una gran ventaja, ¿no? Un compañero de ustedes me preguntaba si podían hacer esto por teléfono. Yo encontré que hay un bot de R en Telegram donde ustedes pueden ejecutar algunos comandos, pero el problema es que tiene un R muy viejito.
tiene un R de la versión 3.4, creo. Y si ustedes ven aquí, la versión de R es 4.03, ¿no? Ustedes que ya son muchachos más jóvenes, acostumbrados a que la tecnología siempre está cambiando, que tienen que estar actualizando sus apps, todo esto de las versiones no les parece extraño, ¿no? Entonces, las versiones en R funcionan de la siguiente manera, ¿no? Según los decimales son los cambios. Ahorita, justo ayer, creo que sacaron la versión 4.05, ¿no? Y esta es la 4.03. Si es un cambio en estos decimales, es un cambio chiquito. Si es un cambio en este decimal, es un cambio muy grande. Ya cuando cambia, digamos, el entero, es un cambio bastante importante. Parecerá contraintuitivo, pero yo no les recomiendo actualizarse tantísimo, ¿no? O sea, si ayer salió la versión 4.05, yo no les recomiendo que ahorita la instalen, sino que se esperen un ratito, porque como esto es comunitario, todos los paquetes van a ir respondiendo a las versiones con cierto lag, con cierto retraso. Entonces yo les recomiendo ir una versión atrás o esperarse un mes a la versión que sigue, ¿no? Por estas cosas que pueden haber de que los paquetes todavía se están acostumbrando a las nuevas versiones y pueden haber ahí un par de problemas, ¿no? Y todas las versiones tienen un nombre, ¿no? Que hace referencia, si ustedes revisaron la grabación que justo habíamos hecho con sus compañeros de sociología, de estadística aplicada, yo también les comentaba a ellos de que cada una de estas versiones de R hacen referencia a una tira de Peanuts, ¿no? De Charlie Brown, ¿no? Entonces, por eso ahí tienen estos nombres que a veces son como chistositos, ¿no? A eso se refiere. Vamos a ver qué es todo esto. Antes de empezar, vamos a presentar un poquito cómo es esta interfase de R, ¿no? Primero tenemos acá una serie de botoncitos, ¿no? Acá de un menú que tiene cosas que vamos a ir utilizando poco a poco, ¿no? Pero estos menús son una gran ventaja, es una gran ventaja con respecto al R que nosotros teníamos, que es que está como muy, ustedes ven aquí, o sea, sí está en español, pero en realidad no tiene tantos menús, ¿no? O sea, aquí se ve un poco ochentoso, ¿no? Un poco, árido, ¿no? Entonces, acá sí vemos que tenemos, pues, aquí algunos iconos que ya nos imaginamos, abrir, guardar, otro montón de cositas, ¿no? Aquí me hace falta a mí una ventana que para mí va a ser esencial, que es esta de acá, que es la ventana del script. La voy a cerrar. Y le doy aquí donde está New File y el primero. Esto es lo que nosotros conocemos como un script. Entonces, más o menos son estas 4 ventanitas las que siempre vamos a tener en nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este ventanerío? Van a decir, esto, ¿qué ondas? ¿No? Yo vuelvo al Excel donde solo hay una ventana, profe. No, vamos paso a paso. Acá nosotros tenemos este es como un pequeño bloc de notas, ¿no? Donde nosotros vamos a poder escribir comandos que de alguna manera también nosotros podemos escribir también en esta parte de abajo, ¿no? Digamos, acá es lo que nosotros llamamos la consola, ¿sí? En la parte inferior izquierda, aquí donde está un símbolo de mayor que, y ahí que se ve esto intermitente, ahí es donde yo realmente le estoy hablando al programa, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo empezar a pedir cosas muy simples como 1 más 1, está, el 2, ¿no? Entonces, aquí es donde yo me estoy comunicando con la consola. Directamente aquí es donde yo hablo, ¿no?
Una buena parte de aprender a programar es pensar que estamos aprendiendo un lenguaje nuevo. Es un lenguaje que hablamos con R, ¿no? Entonces, nos estamos comunicando con el programa, vamos a comprender cosas que son parecidas a la sintaxis, a las gramáticas, a las lógicas de un lenguaje, ¿no? Y entonces cuando estamos aprendiendo muchos lenguajes, es normal que a veces no comprendamos todo, por ejemplo, toda una frase, pero sabemos que esa frase nos sirve para algo específico, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes, o sea, no piensen que van a entender de repente todo, porque pues es como cuando estamos aprendiendo otro idioma, inglés, o sea, que poquito a poco nosotros nos vamos a ir acostumbrando a estos nuevos lenguajes. Entonces acá nosotros ya le dijimos una primera cosa a R, que es decirle, preguntarle cuánto es 1 más 1. Pero voy a revisar acá, porque no he revisado mis chequecitos. Los que no me han puesto nada, me pueden avisar por ahí si van bien. Y digamos que esta otra ventanita de acá es lo que nosotros, si ustedes ven aquí dice environment, y entonces le llamamos ambiente, ¿no? R es un lenguaje de programación por objetos. Esto es bien diferente a algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener acá es, vamos a tener objetos que guardan la información que nosotros queremos y se van a ver listados acá. Cuando nosotros ya hagamos nuestros objetos en nuestra práctica, se van a ver acá los objetos que hemos ido creando, ¿no? Aquí en historia, vamos a ver que es la historia de lo que yo le he ido contando a R, ¿no? Entonces, aquí se ve mi 1 más 1, ¿no? Ahí se ve. Y entonces aquí nosotros vamos a poder ir viendo. Estos tres no los vamos a utilizar. Estos, si ustedes quieran, aquí hay unos tutoriales propios de RStudio, ustedes lo pueden hacer. Git no lo vamos a usar y las conexiones tampoco. Entonces, básicamente nos vamos a mover entre estas dos pestañitas en esta ventana de acá. La del ambiente, donde van a ir nuestros objetos, y la de la historia, ¿no? Esta otra ventana, esta otra como pestañita acá, ventanita acá, si ustedes ven estas las podemos maximizar o minimizar. Ahí. Esta otra de acá tiene varias también otras pestañitas. En Files nosotros vamos a ver los archivos que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Si ustedes ven en porque estamos en la nube, nos dice, usted está en la nube, ¿no? Entonces aquí está el dibujito de la nube y aquí están todos los datos en nuestro proyecto. Si yo estuviera, por ejemplo, si ustedes ya después quieren trabajar con el R del escritorio, ustedes van a ver que ustedes pueden navegar acá a lo largo de su máquina, ¿no? Por ejemplo, normalmente el RStudio se abre, por ejemplo, en donde están sus documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá están mi carpeta de mis documentos, ¿no? Entonces, ustedes se van a ir pudiendo mover a lo largo de su máquina acá. En este caso, nosotros solo tenemos lo que hemos subido a la nube, ¿no? Entonces, eso es un poquito diferente en la versión en línea que en la versión en escritorio. Y entonces aquí nosotros vamos a poder ver todos los archivos que ya importamos en nuestro proyecto. Cuando nosotros hagamos gráficos, se va a ver acá en la ventanita de plots. Y aquí tenemos otro que se llama paquetes. Si ustedes vieron los videos que les dejamos para estas 2 semanas, para que no me olvidaran y para que no se olvidaran un poquito de la materia, pues decíamos que R, o sea, piensen en esto como un teléfono celular, ¿no? A mí me gusta mucho no me acuerdo a quién se la robé, esta imagen de pensar que R es como un pequeño teléfono celular, ¿no? Cuando ustedes compran un celular, pues ya vienen un montón de aplicaciones ya instaladas, ¿no? Que ustedes, y unas que ni siquiera, aunque queramos, no podemos ni desinstalar, ¿no? Así como estas maravillosas aplicaciones de Telcel que son horribles, a veces no se las podemos ni quitar, ¿no? Entonces, hay una serie de paquetes, de paquetes que ya vienen instalados en nuestros
en nuestros, en nuestro R, una vez que lo instalamos, ¿no? Miren, ustedes aquí lo pueden ver, ¿no? Están, y ven que algunos tienen unos chequecitos. Cuando estos tienen estos chequecitos o palomitas, como le llaman aquí en México, eso significa que están listos para usarse, que están cargados. R tiene un procesamiento que se llama lazy loading. Y como no, lo voy a escribir acá. Ya les voy a decir por qué puse un símbolo de gato. Lazy loading se llama, que es como haragancito, ¿no? O sea, que el R, como funciona sobre la memoria, lo que va a hacer es que él va a tratar de ser eficiente y solo va a usar lo que es necesario, pero yo le tengo que decir qué es lo necesario. Entonces, tiene ciertos paquetes que están cargados. Entonces, ya más adelante vamos a ver cómo instalar un paquete y cómo cargarlo, ¿no? Entonces, aquí van a estar todos los paquetes que están instalados y vamos a poder ver un poquito más sobre ellos. Luego, la otra ventanita que es muy importante, es esta ventanita de la ayuda, ¿no? Nosotros vamos a buscar aquí cosas, sobre todo para saber cómo funciona cierto comando, podemos ponerlo aquí en la ayuda y vamos a ir sobre la ayuda un montón de veces, ¿no? Sobre todo cuando me pregunten mucho y yo no, y me salga un poco del guión, que es la práctica, probablemente van a ver que vuelvo a la ayuda porque yo no me sé de memoria todos los comandos, ¿no? No ocupo mi RAM en cosas así. Uno se aprende algunos comandos pues, con la práctica, ¿no? Porque uno va diciendo, bueno, es que lo uso tanto que me lo aprendí. Pero al inicio, pues lo más común es que uno vuelva sobre la ayuda para revisarlos. Y finalmente, esta otra de viewer, aquí también vamos a ver algún tipo de resultados que tengan otro tipo de outputs, ¿no? Que no sean gráficos. Algunos resultados los vamos a ver aquí también. Entonces, voy a lanzar una encuesta acerca de si ha quedado claro cómo están las ventanitas en R. Tengo por ahí un no, si nos pueden decir en los chats, ya sea Eugenio, Manuel o a mí, si no lo quieren hacer de manera pública. Y acuérdense que nos pueden mandar sus screenshots si les están saliendo algunas cosas diferentes. Bueno, tengo por ahí esos dos no, pero no tengo nada en mis chats. Entonces, poco a poco ustedes van a ir, al principio puede ser como abrumador este ventanerío porque no es lo que estamos acostumbrados. Nosotros abrimos Excel, es solo una ventana. Abrimos Word, es solo una ventana. Entonces voy a tener como varias cosas, es como raro, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más esta ventanita de acá, donde yo escribí lazy loading y puse un símbolo de gato, porque puse un símbolo de gato, ya vamos a ver qué significa todo eso. ¿Qué es esto? ¿No? Porque yo necesito aquí tener un como bloccito de notas. ¿Por qué? Miren, si yo me voy aquí a la historia, veo lo que yo ya le pregunté a R, que le pregunté algo tan simple como decirle cuánto es 1 más 1. Me dicen que no saben cómo abrir esto, entonces lo voy a poner acá. Si ustedes le dan aquí, le ponen este primero que aparece y ya aparece esta parte de acá. Y ahorita no hemos abierto nada más que esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este bloccito de notas? Es que nos va a permitir, por ejemplo, yo puedo escribir aquí 1 más 1, ¿no? Y cuando yo le doy run, se corre como si yo se lo hubiera preguntado a la consola. ¿Cuál es la ventaja? Que pues a mí me queda acá documentado. Una de las cosas que
que hablamos muchísimo al inicio de esta clase sobre la lógica de los métodos cuantitativos, es que nosotros queríamos tener cierto nivel de documentación porque es muy importante la replicación, ¿no? Entonces, vamos a ser muy ordenados con nuestro código, no solo porque nos va a ser útil para nosotros mismos, sino que es un elemento propio de el análisis cuantitativo y su replicabilidad, ¿no? Porque nosotros quisiéramos que todas las personas llegaran a los mismos resultados que nosotros hemos llegado. Entonces, hay que documentar muy bien todos los pasos de la investigación que estamos haciendo para que quede claro qué fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, nosotros, acá, si ustedes ven, esto se puso rojito y tiene un símbolo de un asterisco, ¿no? Eso está diciendo que no está guardado. Entonces, esto que no está guardado se puede guardar si ustedes le dan un clic aquí donde está este disquete que probablemente ustedes nunca vieron uno en persona, ¿no? Un disquetito en persona, probablemente ustedes nunca lo lograron llegar a ver. Yo incluso vi los largotes, ¿no? Los de 5 1/4. Esos, me acuerdo que habían programas que tenían 6 disquetes que uno iba metiendo para poderlos instalar. Disquete 1, disquete. No, muchachos, ustedes viven en la gloria. Yo voy a ser yo como ese profesor que me acuerdo que se ponía a llorar cuando pensaba en las reglas de cálculo y nos veía nosotros con la calculadora. Bueno, entonces acá voy a guardar esto aquí en el disquetito y le voy a poner que, bueno, este es mi primer script, ¿no? Le voy a poner primer script. Si usted, ¿por qué le digo script? Porque cuando yo aquí es un R-script, así se conoce, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en sus files, ahorita que lo guardé, el script es un archivo específico. O sea, vamos a tener diferentes tipos de archivos en R, y esto es así para cualquier otro procesador estadístico. Que tiene diferentes tipos de archivo. Este archivo donde nosotros colocamos comandos para ejecutarse, se llaman script y tienen como terminación .r, ¿sí? Esos son los archivos de script. Tienen como terminación .r. Ustedes saben un poquito también de lo que se va a tratar aquí, es que ustedes conozcan su máquina, dónde están sus archivos, los tipos de archivo, que les presten atención a las extensiones, no solo a los loguitos, ¿no? Sino que los archivos tienen extensiones de acuerdo a su tipo, ¿no? Si ustedes están trabajando en Word, los archivos son .doc, .x, en Excel tienen otras extensiones. Entonces, eso nos dice mucho de la naturaleza del archivo. Estos archivos son de .r y son de tipo script, ¿no? Y entonces, acá, si yo lo corro, lo manda directamente a la consola, ¿no? Me pongo en la línea y le doy run y se corre toda la línea, o ustedes le pueden dar control enter. Ya está. En la línea, o lo pueden subrayar y darle run. Entonces, todo eso lo está haciendo ahí, ¿no? Incluso ustedes acá, si ustedes están acá en la historia y quieren repetir algo, lo pueden mandar a la consola, diciéndole, mándalo a la consola, o si lo mandas a la fuente, ya te pasa aquí en el script, ¿no? Entonces, ¿por qué yo puse, para que nosotros podamos utilizar mejor el script? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer como algunas otras anotaciones, como decir, esto es una suma. Si yo corro esto, me va a decir, esto es un error, porque, o sea, esto obviamente yo estoy hablando en español, no estoy hablando en R, ¿no? Entonces entra como en shock, ¿no? Así como y me pone aquí, una de las grandes ventajas de RStudio es esta. Si ustedes se fijan, como aquí él está esperando un comando, me puso aquí una X de decir, esto es un error, algo así como en el Word cuando ponemos una barra basada con mala ortografía, pues aquí me dice, entonces, pero yo quiero comentarlo. Entonces, para que esto se haga de chocolate, yo le voy a poner un símbolo de gato, ¿no? Entonces, ya hoy cuando ya no me está marcando que es un error y cuando lo corro, ya no hay problema, ¿no? Ahí está. O sea, simplemente lo imprime como que si lo estuviera leyendo. Entonces, esto es muy útil porque me va a permitir ir poniendo cosas en mi script
porque una de las cosas más importantes pues es documentar lo que hemos hecho y saber por qué hemos hecho las cosas, escribirnos a nosotros mismos cartas de amor a nuestros yo futuros de qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces podemos empezar a escribir aquí diciendo, bueno, este es mi primer script. Podemos poner la fecha, por ejemplo, hoy es 5 de abril de 2021. Yo estoy escribiendo 2020, yo creo que eso es un asunto psicológico. Sigo escribiendo 2020 en abril. Bueno, entonces, también es interesante que nosotros vamos a poder poner este símbolo de gato también aquí a la par. Es decir, bueno, esto es una suma. ¿Sí? Entonces podemos utilizar R como una gran calculadora, ¿no? Podemos empezar a decirle diferentes cosas. Si ustedes se fijan, justo nuestro taller empieza de esa manera, en esta práctica 1. Decimos que viene así. ¿Cómo funciona además esto? No sé si se alcanza a ver en la proyección, pero si no, cuando ustedes busquen esta práctica, lo que van a ver es que hay un grisito más oscuro y un grisito más claro. En el grisito más oscuro, lo que van a ver es lo que nosotros le decimos al programa, y en el grisito claro, después, o blanco, en este recuadrito de acá, después de estos dos símbolos de gato, van a ver justamente el resultado que aparece en la consola. De esta manera ustedes pueden ir siendo como autodidactas con estas prácticas, para que ustedes lo vayan haciendo. Y hay un montón de otros procesos que se documentan de esta misma manera en internet, y entonces ustedes pueden ir viendo si les da como la persona que documentó ese proceso le está dando, ¿no? Entonces vamos a tener acá, que si yo digo, bueno, 2 más 5, ¿no? Como lo tengo acá, ustedes ven, aquí me da 7, y entonces yo reviso mi práctica y digo, ah, sí, bueno, me salió como está en la práctica. Muy bien, ¿no? Vamos a ir, entonces podemos hacer cualquier otro, todas las cosas de calculadora lo podemos hacer. Entonces, eso se mantiene igual que en cualquier calculadora. Ya aprendimos a comentar también nuestro script. Y vamos a empezar con otra cosita. Y con esto vamos a dar un pequeño receso de 10 minutos. Donde, si yo le pongo 2 puntitos, y yo le pongo, por ejemplo, del 1 al 5, esto, digamos, ya no es de calculadora, ¿no? Esto ya es lo que llamamos una secuencia entera. Entonces, cuando yo le digo a R los 2 puntitos, le estoy diciendo que me dé todos los números enteros entre 1 y 5, ¿no? Ahí está. Entonces, estos 2 puntitos van a ser importantes porque muchas veces refieren a secuencias o a que haga una cosa en espacios, ¿no? Eso es una secuencia entera, ¿no? Entonces, podemos documentar aquí que esto es una secuencia entera. Pero, ¿qué tal que ustedes no tuvieran una secuencia entera? Vamos a escribir nuestro primer comando, lo voy a copiar de acá. Y lo que tenemos es que yo ya conozco este comando, ¿no? Los comandos se ven en negrito acá en el script, y todos los comandos en R empiezan, tienen un nombre y luego llevan paréntesis, ¿no? Y dentro del paréntesis llevan cosas que se dividen por comas. Estas cosas que van acá se llaman argumentos de una función. Esta es una función que se llama secuencia. ¿Cómo funciona la función secuencia? Yo le pongo donde quiero que inicie, donde quiero que termine y cuál es el valor que va a separar, ¿no? Cada uno de estos valores. Entonces yo le pongo acá y es una secuencia que va del 1 al 10 y va aumentando en punto 5, en punto 5, en punto 5, ¿no?
Entonces, el primer argumento me da el inicio, el segundo argumento me da el final y este argumento me dice en cuánto espacio va creciendo. Fíjense acá en el resultado. Probablemente a ustedes, dependiendo de qué tan ancho tengan esto, les aparece igual o distinto. Miren, yo aquí que lo tuve más ancho, solo me decía 1. Pero si lo pongo acá, ya van a ver. Es el mismo resultado, pero aparece 10 y 19 aquí en los corchetes. Estos son unos indicadores de R para decirnos cuál es el número, como el número del resultado, ¿no? Entonces, el décimo valor es 5.5, como simplemente para darnos como un índice de cómo están estos renglones. Así que no se asusten si ustedes, por el tamaño de su pantalla, a lo mejor les puede aparecer estos corchetes con diferentes números que a mí. Eso es normal, no se vayan a confundir. Entonces, esto de acá, los corchetes, o sea, simplemente me está diciendo qué valor estoy yo obteniendo. Entonces, acá ya le estamos conociendo el programa, cómo nos está dando los resultados. Nosotros le pedimos cosas a R, ya sea por el script o por la consola, nos arroja estos resultados siempre en esta parte de acá. Y cuando es un listado de cosas, cuando no es un solo valor, si es un valor que se parte en varios renglones, para yo saber, este 5.5, ¿qué número de la lista es? Pues es el 10, ¿no? Es el 10º elemento. De ahí sale este corchete. Esto es porque a veces me lo preguntan, de por qué le sale diferente. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Más que duda, ay, perdón. Dale. No, rápido. Es que a mí no me aparecen, o sea, pongo las cosas en script y no me aparecen ni en historial ni en consola. No sé si estoy haciendo algo mal. ¿Le diste run? Te tienes que poner en la línea una vez que lo escribes y le das run. A ver, déjame ver, sí. O control enter. Ya. Ok. Gracias. Y no pasa nada. ¿Por ahí alguien más quería decir algo? Sí, yo le iba a preguntar que si hay que saltarnos un renglón para escribir el siguiente comando o puede ser seguido porque se saltó del 9 al 11 y del 7 al 9. Como acá. Sí, ahí. No, yo le puse aquí este enter porque me gusta que se vea separado, pero no es necesario. Ustedes pueden escribir así. Lo que sí va a ser raro es que, por ejemplo, si yo quisiera escribir dos cosas así, ahí sí no se puede, ¿no? O sea, aquí no puede haber espacio, pero si yo quiero como pedirle dos cosas en una misma línea, pues sí ahí él entra en conflicto porque no sabe qué es lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces ahí sí tienes que dejar un espacio por cada comando, por cada tarea que le estás pidiendo, ¿no? No sé si con eso ya contesté tu duda. Sí. Listo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos en lo que ustedes, y vamos a continuar con la práctica cuando volvamos, y les voy a poner la musiquita. Bueno, vamos a continuar, chicos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar. Entonces, ya vimos acá un poquito cómo funcionan las funciones en R. Las funciones en R se van a ver negritas en sus scripts y van a tener paréntesis, ¿no? Eso es una cosa. Y lo que va separado por comas dentro de los paréntesis se llaman argumentos. Vamos a ver otra función que vamos a usar muchísimo, que nos va a permitir hacer conjuntos. Vamos a ver que este tipo de conjuntos se pueden llamar también vectores, ¿no? Entonces, esta función, ahorita solo estamos
como diciéndole, es C, es como para hacer un pequeño conjunto, y entonces yo le estoy diciendo que hay un conjunto que tiene los valores A, B y C, ¿no? Que ya vamos a ver que esto es lo que conocemos como un vector. Vamos a tener diferentes tipos de objetos en R. Esto ahorita todavía no es un objeto porque no lo hemos declarado como tal. Y lo que ya habíamos visto, la secuencia entera, pero lo que quiero que ustedes vean también es un tipo de valor que, o sea, hay valores numéricos, hay valores de carácter, hay conjuntos de números que son vectores numéricos, hay conjuntos de caracteres que son vectores de caracteres. Pero hay otro valor que es sumamente importante en R y que no tienen otros paquetes estadísticos, que es los valores lógicos, ¿sí? ¿Qué tal que yo le pregunto a R si 40 es mayor que 80, por ejemplo? Me dice, es falso, ¿no? Me dice, 40 no es mayor que 80 y por eso me le puso falso. Estos valores son lo que nosotros conocemos como valores lógicos, ¿sí? Es solo dos valores posibles, true o false, es decir, falso o verdadero, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo preguntar si 2 más 2 es igual a 5. Es falso, ¿sí? ¿Por qué le tengo que poner yo doble igual? Cuando nosotros estamos comparando elementos o cuando vamos a estar seleccionando, porque vamos a hacer filtros también de casos, vamos a usar el doble igual. Uno de los grandes errores que sucede a veces es si yo aquí le quito un igual y lo quieren hacer así, me va a dar error, ¿no? Entonces, como el 99% de los errores que ustedes van a tener, si ustedes ven, aquí aparecen siempre error, es que se les olvidó un igual, que escribieron mal o que no cerraron un paréntesis. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, esos son errores, o sea, hay que pensar que R, pues sí nos estamos comunicando con él, pero R no es una persona, R es una máquina. Entonces, hay que ser como muy consistentes con lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque los errores van a aparecer ahí. No se preocupen de que aparezca error o que yo les diga, no, bueno, es que eso está mal, porque realmente es un error. No es que ustedes estén mal, sino que la sintaxis está mal, que hay algún pequeño error. Es muy normal que nos aparezcan estas cosas en rojo. Es de lo más normal, a todos nos pasa, nos sigue pasando. Cada vez que nos aparezca un error no es momento de congelarnos, sino decir, porque es un error. Y muchas veces nos está diciendo que, esto nos está diciendo qué tipo de errores, y nos vamos a ir aprendiendo las cosas. Y, por ejemplo, R no permite, R es lo que llamamos case sensitive, o sea, que yo no podría sec, esto no es lo mismo que sec, o sea, es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, y al mismo tiempo también R tiene muy pocas abreviaciones. Otros paquetes estadísticos se pueden abreviar muchas cosas. En el caso de R no vamos a poder abreviar tantos, pero una de las pocas abreviaciones que tenemos es que en lugar de true, yo pueda escribir T mayúscula. Ustedes ven, esto tiene otro azulito, ¿no? Es un azulito un poco más tenue que el numérico porque es otro tipo de valor. Los caracteres van en verdecito, ¿no? Los números van en azul y los valores lógicos van como en celestito, ¿no? Entonces vamos a ver si yo puedo abreviar true como T y me dice yes, ¿sí? True es igual a T, ¿no? Esa es como de las pocas abreviaciones que vamos a tener en R. Y es un tipo de valor que es muy útil, el true y el false, lo vamos a ocupar bastante. Bien. Hoy sí vamos a declarar objetos, ¿sí? Ahorita nosotros en nuestro ambiente, si nos vamos aquí, vemos que todo está vacío, ¿no? Hemos escrito cosas y R nos ha respondido, pero nosotros no hemos guardado nada de esa información en los objetos. En R, nosotros vamos a declarar objetos que tienen información y vamos a tener un montón de tipos de objetos en nuestro ambiente.
Vamos a tener un objeto donde está nuestra base de datos. Vamos a tener un objeto donde tal vez está el tabulado, un tabulado que hicimos, un objeto que es un gráfico, un objeto que, y así sucesivamente, ¿no? Un objeto que quizás nos ayuda a codificar alguna de nuestras variables. Entonces vamos a tener varios objetos y eso es algo bastante singular. Podemos tener incluso varias bases de datos cargadas en un mismo ambiente. Y eso también es muy útil porque en otros paquetes solo podemos tener abiertas una base de datos por cada vez que abrimos el programa. Aquí vamos a poder tener en los objetos guardados diferentes tipos de ambiente. Entonces voy a escribir acá, voy a poner en mi script y voy a decir, bueno, estos son los objetos. Chequen una cosa bien interesante en R. En el script, en RStudio, esto es de RStudio. Si ustedes ponen el símbolo de gato y le ponen 4 cositas acá, ven que aquí se hizo como se van haciendo como, y le dan acá, se pueden ir haciendo como títulos. Entonces, eso es bien útil en nuestro script porque luego decimos, ¿en qué parte del script estoy? ¿No? Simplemente con ponerle 4 cositas acá o 4 gatos. ¿Sí? Vamos a ir haciendo nuestros títulos. Ahí está. Entonces vamos a declarar objetos. ¿Cómo declaramos objetos? Se pueden declarar objetos, no es lo normal, pero se pueden declarar objetos con un igual. Por eso es que aquí tenemos que usar 2 iguales, porque aquí es cuando yo estoy comparando cosas, le pongo 2 iguales porque puedo declarar con el igual, que no suele hacerse ya. O sea, hay como no sé, como usos y costumbres, como en todo lenguaje, de cosas que se hacen. No hay una Real Academia Española así, o no hay una RAE o diccionario de Oxford para R, pero ya no se declaran objetos con el igual, porque puede crear confusiones, sino que se declaran con una flechita. ¿Y cómo dibujo la flechita? Simplemente así con el mayor que y el guioncito, ¿no? Así se declara la flechita. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo de que voy a tener un objeto que se llama X y yo voy a declarar el valor que quiero que tenga X. En este caso, yo voy a decir, bueno, X va a ser un objeto, este es el objeto más sencillo porque solo tiene un valor y va a tener 24, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, ya nuestro ambiente ya no está vacío. Aquí yo veo que hay un objeto que es X y que vale 24. Entonces, si ustedes quieren ver lo que llamamos imprimir el objeto, es simplemente escribir el nombre del objeto en la consola y nos imprime el valor que tiene X, ¿no? Entonces, esto ya tenemos un objeto, ¿no? Vamos a tener objetos mucho más complicados porque los objetos pueden ser como esto, tan simple como un solo valor, como este objeto X que tenemos acá, o un objeto que tenga toda la base de datos del BIDEM, ¿no? O sea, va a ser súper compleja. Hay objetos que son listas de otros objetos. O sea, vamos a tener un montón de tipos de objetos. Ahorita vamos con los más simples. Y este es un objeto bien simple que es solo un valor, ¿no? ¿Y para qué me sirven a mí los objetos? Bueno, porque yo puedo hacer operaciones con los objetos, decirle, bueno, X entre 2 es 12, o sea, puedo hacer cosas con esa información almacenada que está en mi ambiente, ¿no? Si se fijan, voy guardando porque este no tiene autosave, ¿no? Y una cosa muy importante es que si yo vuelvo a declarar mi objeto, si X yo vuelvo a declarar, pero hoy quiero que tenga otro valor, por ejemplo, el valor true, que es un valor lógico, cuando yo lo declaro, ya no vale 24. Si yo imprimo esto, ya no vale 24, sino que vale el valor lógico de true. Entonces, esto es importante porque no hay un deshacer, ¿no? Entonces, si ustedes declaran el objeto de nuevo con otro valor, el valor anterior se va a sobreescribir. Esto sí tienen que tener bastante cuidado, porque acá ya el objeto X ya no es 24, sino que es true. Para que vuelva a ser 24, tendría que volverlo a declarar como tal. No hay forma de bloquearlo. O sea, no es como en Excel que luego podías como bloquear las celdas y así que el valor no se moviera.
No, no, porque yo aquí estoy declarando que X es un objeto que tiene este valor, ¿no? Hacia donde va la flechita, ¿no? Es hacia donde va a ir el valor, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo que true va a ser X y así. Entonces, no hay manera. Entonces, lo que podemos hacer es, si ustedes necesitan más objetos, pues pueden declarar cuántos objetos ustedes necesiten. O sea, van a haber un montón o sea, pueden ponerles el nombre que ustedes quieran, a excepción de los nombres que empiecen con números. Si ustedes quisieran, por ejemplo, ponerle 1X, no va a dejar, no pueden empezar en número, tienen que empezar a fuerzas con letras y no pueden tampoco empezar con caracteres especiales, o sea, no pueden usar caracteres especiales. Por ejemplo, acá, pues no va a querer, ¿no? No pueden usar caracteres especiales, tienen que empezar con un carácter, ¿no? Ya el número aquí, ustedes sí podrían ponerle aquí números después de un carácter, pero de ahí ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran y pueden ser de lo largo que ustedes quieran. En general no queremos nombres tan largos porque casi siempre vamos a querer estar viendo aquí en nuestro ambiente, ¿no? Y además que si vamos a hacer operaciones con ellos y tenemos nombres muy largos, pues es un poco complicado. Pero sí, no, digamos, no existe una manera de bloquear un objeto para que no pueda no pueda ser sobrescrito. Eso sí, no se puede. Entonces, en esto sí tienen que tener cuidado porque si se sobrescribe el valor, pues ya el valor anterior ya no existe. Entonces, sí tienen que tener bastante cuidado con eso. Pero, si ustedes se fijan, pues pueden ir, como si nosotros vamos haciendo nuestro script ordenado, podemos correr todo nuestro script. Incluso si ustedes se van aquí a Source, aquí donde dice Source, y que tiene esta pantallita, y tiene una flechita, y dice Source with Echo. Y entonces, ¿qué hace esto? Corre todo lo que ustedes tienen en su script, ¿no? Y se va mostrando aquí en la pantalla, ¿no? Le di, voy a hacerlo de nuevo, Source with Echo, y ahí ya se ve todo. Y entonces lo que nosotros queremos es un script que nunca falle, ¿no? Que corra fluidamente, ¿no? Entonces ustedes pueden ir diciendo, pueden ir teniendo control de esto, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes hicieron toda una operación y por acá la reescribieron, entonces vuelven a correr hasta donde ustedes saben que está bien, ¿no? Entonces, por eso también es útil que ustedes comenten muy bien su código y que tengan como claridad de hasta dónde pasó el error. O sea, el script sirve mucho para hacer lo que llamamos el debugging, de encontrar los errorcitos en nuestro código. Bien, vamos a ver otro tipo de objetos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, esto era un objeto que nosotros le llamamos de valor. Y objetos tipo vector. O sea que yo voy a poder declarar también valores, objetos que adentro llevan vectores, que son estos conjuntos de números, conjuntos de caracteres, conjuntos de valores lógicos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un vector numérico que se llame Y, que tengan el conjunto de los valores 2, 4 y 6, ¿no? Los primeros 3 números pares. Ahí está. Ustedes ven, en mi ambiente sigue considerándose un objeto de valor, aunque sea de vector, pero aquí ya me dice que son varios elementos y me dice que además es numérico, ¿no? Y casi que me da todo esto, ¿no? Y esto es muy útil porque si ustedes vieron en el R anterior, en el R sin RStudio, pues no tenemos acceso a ver esta parte del ambiente tan fácilmente, ¿no? Entonces aquí me dice que Y son números y son 3 valores y me dice los valores que son 2, 4 y 6. Si yo lo imprimo, pues ahí ya me aparece 2, 4 y 6, ¿no? Yo puedo sobreescribir, ¿no? Estos valores y ya no quiero que Y sea 2, 4 y 6, sino que un vector de caracteres que tenga
los valores de primaria y secundaria, que son ya valores de carácter. Ahí está. Entonces aquí ya me pone carácter, hay 2, y es primaria y secundaria, ¿no? Ahora, este objeto ya va teniendo más gracia que este otro objeto que no tenía, que será un único valor. Entonces, lo que vamos a ver es que nosotros, cuando ya los objetos tienen otras cositas adentro, podemos entrar a los objetos. Y para eso, y tengan muy lista a la mano, su valor de corchete, ¿no? El corchete en R va a ser muy útil para que nosotros podamos entrar dentro de los objetos. El corchete es como nos vamos a adentrar a este objeto. Entonces, Y, que ya es un objeto un poco más complejo, yo le puedo decir, a ver, enséñame cuál es el segundo elemento de tu objeto, del valor Y. Y entonces le pongo ahí Y y me dice secundario, ¿no? Si le quiero pedir el primero, le pongo 1, es primario, ¿sí? Si le quiero pedir el tercero, me va a decir nada. No, me dice NA es realmente, es el missing de R, ¿no? ¿Sí? Se llaman NA los valores missing en R. Entonces me dice que 3 no existe. Entonces, ¿saben que si yo quisiera que realmente existiera? Nosotros, además de poder declarar objetos específicos, vamos a poder declarar elementos y atributos de los objetos que nosotros estamos trabajando. Y lo vamos a hacer con la misma flechita. La flechita es nuestra amiga para todo. Entonces, ¿qué tal que yo quiero que haya un tercer elemento? Le voy a decir, sí, yo quiero que haya un tercer elemento. ¿Cómo le puse en la práctica? Le puse preparatoria y más. Yo quiero que sea preparatoria y más, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven, nosotros sabíamos que el elemento 3 de Y no existía, pero ahorita yo le estoy diciendo a R, haz un elemento 3 dentro de Y que sea el valor de preparatoria y más. Y miren, hoy sí ya aparece aquí que es un objeto con con 3 elementos, ¿sí? Entonces, declaramos objetos, también vamos a poder declarar elementos dentro de los objetos, todo con la flechita, ¿sí? La flechita es nuestra amiga fundamental en R, ¿no? Nos va a permitir declarar. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces, profesora, cuando ponemos 3 pertenece a Y, o sea, el preparatoria y más es, más bien, el 3 sería el valor de preparatoria y más, o preparatoria y más sería nada más un agregado a Y. Lo que estoy haciendo es decirle, con el corchete, yo podía ver los elementos, ¿no? Por ejemplo, el elemento número 1 de Y era primario. Entonces, no había un elemento 3 y nos daba NA. Entonces, lo que yo estoy diciendo, el tercer elemento de Y va a ser preparatoria y más. Le estoy diciendo, este valor, mándalo para el tercer elemento de Y, ¿sí? Hacia dónde va la flechita, ¿no? Ok, entonces preparatoria y más sería el tercer elemento de Y. Así es. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, creo que nos vamos a ir quedando por allí, porque ya lo de los nombres lo vamos a dejar ahí, también lo de las matrices para no empezar con eso, y empezar con eso esperemos avanzar un poco más rápido en el siguiente. Esto, así, si ustedes vieron el videíto sobre la introducción a R, vieron que yo ponía como la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas primeras sesiones son las más áridas. Y si ustedes las pasan, ya están del otro lado, ¿sí? O sea, porque sí es un lenguaje diferente, es una lógica diferente, no se agobien, da dolor de cabeza, lo sé, las primeras sesiones, pero después rinde muchos frutos, ¿no? Luego ya vamos a entrar así en la parte de aceleración de la curva y ya vamos a estar haciendo 10.000 gráficos y todos lindos y preciosos y ustedes van a decir, ¿en qué momento pasó esto?
va a ser así como muy acelerado, ¿no? De que ahorita ustedes dicen, pero es que no he pasado de decir 1 más 1 en R, kilos, ¿no? Porque es de irnos acostumbrando un poquito a el ambiente del programa y ya luego, pues, ya, miren, ya al finalizar esta práctica ya vamos a tener nuestra basecita de datos, ¿no? Con un gráfico muy feo, pero vamos a tener ya, nuestros datos. Ahí está. Entonces, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Vamos a continuar con esto. Entonces, nos quedamos aquí en la parte de terminar vectores y empezar matrices, ¿no? Y vamos a ir viendo más cositas de R. Listo, cualquier cosita, nos pueden mandar un screenshot si después ustedes quieren hacer como por su lado, los que no estuvieron haciéndolo de manera sincrónica con nosotros. Sí les recomiendo que intenten hacerlo de manera individual para que puedan ir practicando, ¿no? Y recuerden que aquí queda la práctica y casi siempre vamos a tener como guioncito de lo que hacemos. A veces me voy a salir del guión definitivamente, pero por lo general, pues aquí está como la estructura básica de los comandos que vamos a ir aprendiendo en cada sesión práctica. Y cualquier cosa también nos pueden escribir. Listo. Quiero ver si no dejé nada. Montserrat preguntó en el chat. A ver. Sí pueden cerrarlo así. Así es. En Cloud están trabajando por proyectos. Entonces, cuando nosotros abrimos y cerramos, nos deja exactamente donde nosotros tenemos. En el caso que ustedes estén trabajando desde de su computadora, también les va a preguntar algo si quieren que lo guarden, y entonces ustedes denle que sí, y también cuando lo abran, se van a quedar justo donde dejaron. Me voy a adelantar un poquito para otras cosas, pero ustedes pueden guardar también los ambientes aquí, y se van a guardar todos los objetos que ustedes tienen y después los pueden cargar. Entonces, ustedes están trabajando en su máquina y piensan que se les puede borrar algo, guarden el script y guarden esta parte del ambiente y ponen ambiente. Esto es un archivo de .rdata. Acá, creo que no sé si se ve lo suficiente. Acá. Entonces, ¿cómo se guarda el ambiente? Aquí en ambiente, donde está este cosito. Esto guarda todos los objetos que tengamos. Si ustedes tienen bases de datos, gráficos, todo, se va a guardar todo allí. Pero también, si ustedes lo cierran, se guarda. En la nube se guarda automáticamente porque estamos trabajando en un proyecto. Ya vamos a hablar la siguiente clase sobre los proyectos. Y en el caso de que ustedes, por ejemplo, si ven, si yo cierro acá, en el RStudio del escritorio, me pregunta que si quiero guardar, y yo le puedo decir que sí, y ya una vez que vuelva a abrir, me va a abrir justo como yo lo dejé. Entonces le pueden dar ahí. Muchas gracias por tu pregunta, Montserrat. Por ahí vi que alguien más tenía una manita levantada, pero ya no la veo. Era yo, profesora, pero era la misma pregunta que Montserrat, porque de hecho, hace rato que dijo que nos iba a salir como la opción de guardarlo, o sea, que iba a salir como temporario o guardarlo. A mí no me salió, pero pues era por ahí más o menos igual, o sea, si solo lo cerraba o tenía que guardarlo. Sí, en el RStudio Cloud se va como auto guardando, no tengan miedo. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces nos vemos el jueves, chicos. Gracias. Gracias, profesora. Bye. Profesora, Gracias, profesora. ¿Sí? Bueno, yo lo hago pues en el del estudio. Bueno, descargué el programa y digamos en toda la clase he hecho los ejercicios y todo, pero bueno, supongo que es diferente porque no me sale, digamos, los otros recuadritos, pero sí, o sea, digamos, sí me salen las fórmulas y todo ha estado como en orden, pero pues solo es en un recuadro nada más, o sea, ¿Es el R o el RStudio? es RStudio, según tengo entendido, sí. Mira, lo que puede ser, si te vas aquí donde está este panelito, ahí se ven todos los paneles, o sea que puedes decir que te muestre, o en Paint, ahí puedes como ver que se vea todo. Ahí puedes como configurarle también
a que se vea todos los elementos con los que estamos trabajando, para que se vea igual, ¿no? Aquí. ¿En dónde? Aquí a la par, hay como... No sé si se alcanza a ver. Ahí a la parte donde dice add-ins. Add-ins. Por ejemplo, aquí. Entonces ahí puedes, como ver que tengas la fuente, la consola, el environment y así. Ok. Sí. Es que, bueno, nada más me salen como los primeros dos recuadritos, o sea, digamos el de como archivo, view y todo eso, y luego me salen otros pequeñitos que nada más es como abrir script y ¿Nos quieres carga. mostrar la pantalla? ¿Mande? ¿Nos quieres mostrar tu pantalla? Ah, sí, está bien. Ajá. ¿Ya se ve? Ah, es que estás en el R, no estás en el RStudio. Oh. Ajá. Busca en tu navegador RStudio. Estás en R. Ajá. A menos que haya descargado uno que no era. No, está bien porque tienes que instalar R, pero después de instalar R, instalas RStudio. Ah, o sea... Son dos programas diferentes que hay que instalar. Sí, porque, bueno, igual voy a quitar tantito esto. Igual aquí tengo, es que tengo dos. No sé Ajá, por pero es que uno es para y este. 32 y otro es para 64. Eso no importa. Ah, Pero es el mismo programa, nomás es para diferente configuración. Entonces, pero tienes que bajar el RStudio. ok. Pero así en internet, bueno, ajá. Sí, en RStudio, si checas el video, el primer video, les mandé como una pequeña... una pequeña guía de cómo instalarlo, sino, si quieres, a ver, quita tu pantalla Ah, sí, perdón. y te digo cómo se baja. A ver, si pones RStudio, no RStudio Cloud, RStudio, ¿no? Y entonces ya te vas a Download y ya acá, pues eliges la versión gratuita y te vas aquí a bajar y ya, bueno, aquí, bueno, tienes Windows, entonces bajas esta. Ok, lo voy a copiar. Ajá, y ya instalas el RStudio.exe. También te recomiendo que instales de Crank para que no vaya a haber problemas después aquí en Windows, que también instales esto que se llama RTools, ¿sí? Este programita. Ese también ayuda para compatibilidad de algunos paquetes que vamos a usar. Ese aquí, ok. Sí. Listo. Muchas gracias, profesora. ¿De qué? Bueno, hasta luego. Bye.